Señor presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, José Félix Laforí y su junta directiva. Secretario general de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, Jaime Daza Almendrales. Jefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Camila Saravia. Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño. Senador Iván Cepeda, director del DAPRE, Mauricio Liscano, alcalde de Barranquilla, Jaime Alberto Pumarejo Heinz, señores embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditados en Colombia aquí presentes, funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, alcaldesa y alcaldes municipales, presidentes, gerentes directivos y representantes de las diferentes asociaciones gremiales ganaderas, delegados del Congreso Nacional de Ganaderos y comités vinculados a FEDEGAN, los medios de comunicación y a toda la ciudadanía que nos acompaña aquí en Barranquilla. Un saludo muy especial. Esta es la primera vez que estoy en un congreso de ganaderos. Y obviamente hay una historia difícil entre nosotros, que comienza porque todos mis tíos paternos eran ganaderos pequeños y mi papá, que tenía 10 vacas paridas, decía él, con las cuales durante 10 años que fue creciendo ese pequeño hato, compramos nuestra primera casa pequeña en Zipaquirá. Las vacas estaban en Córdoba, mi casa quedó por primera vez en Zipaquirá. Y por tanto, lo primero que hay que deslindar en esto que ha sido una discusión nacional de décadas, casi que de siglos, es diferenciar los dos conceptos: el concepto de la tenencia de la tierra, profundamente injusta en Colombia, del concepto del ganadero, de la ganadería, porque no necesariamente coinciden los dos conceptos. Por ejemplo, la mayor parte de los ganaderos y las ganaderas de Colombia son pequeños, poseedores de tierra. Y esa confusión genera una injusticia, porque cuando se habla de construir una tenencia más democrática de la tierra en Colombia, no se está hablando de acabar la ganadería, que precisamente lo que tiene son pequeñas posesiones o propiedades en los lugares de Colombia en donde se ha desarrollado. El ganado lechero en general es de pequeñas ganaderías, incluso que no se ubican aquí en el Caribe o en el Piedemonte llanero, sino fundamentalmente en las altas tierras frías de los Andes. Esta diferenciación me parece que es clave para que no confundamos los términos de lo que buscamos. En segundo lugar, tengo que confesar que tenía una visión hace unos años equivocada de cuál debería ser la reforma alrededor de la ganadería. Pensaba, mirando lo que sucedía en los países desarrollados, que el camino que había que seguir era dejar las vacas y los toros quietos en un lugar, en un establo permanentemente, tal como hacen allá. Y lo pensaba porque sentía que por ese camino se podía liberar la tierra que tuviese una vocación agropecuaria por su fertilidad y hoy usada en ganaderías extensivas, de una manera que en mi opinión es irracional.
desde el punto de vista económico. Hoy he descubierto que eso que parecía ser una solución no es una solución. Primero, porque esa ganadería quieta, estabulada, permanentemente allí, necesita entonces de una tierra para sembrar su propia alimentación, la soya, el maíz incluso, la utilización de muchísimas hectáreas de tierra que tendrían que sembrarse de comida destinada al ganado. Con lo cual, la posibilidad de liberar tierras se reduciría profundamente. Pero el problema fundamental no es ese, hoy es otro para ese tipo de proyecto. Y es que eso que ha desarrollado los países más ricos de la tierra, ese tipo de ganadería que nace de sus épocas de invierno porque tenían que encerrarlas en granjas, es parte del paisaje rural de Estados Unidos, de Europa, del Canadá, ese tipo de granjas que entre otras se vendía como juguetes de plástico en Colombia sin que nosotros tuviésemos ese tipo de cultura. Era necesario por los fuertes inviernos mantener el ganado quieto y por tanto sembrar, guardar la comida de ese ganado en tiempos de invierno con el heno y otras formas que hoy vemos en las películas. Y al desarrollarlo de manera multinacional, al volverlo una rama de la economía globalizada, hemos hoy descubierto, la ciencia lo hizo, que la principal rama económica que produce gases de efecto invernadero es ese tipo de ganadería. La principal rama en el mundo, lo cual significa que esa actividad nos acerca a la extinción de la especie, que nos acerca a esto que se llama el cambio climático y que ya en esta región precisamente estamos sufriendo en una de sus consecuencias, que es esta oleada invernal, que no es un desastre natural, es el efecto de un sistema económico que se niega aún hoy, y de allí vengo de esa discusión, la COP en Egipto, a pagar los daños y perjuicios que ha traído un alto estándar de vida cimentado en una intensidad nunca antes alcanzada per cápita en los países ricos de consumo de petróleo, de carbón y de gas, sin lo cual no podrían tener ese tipo de riqueza. Produce una transformación química en la atmósfera, calienta el planeta, cambia a escala planetaria los ciclos del agua y provoca las catástrofes visibles cada vez mayores y las invisibles cada vez más mortales, los virus que ya acabamos de vivir. Y la principal rama económica que produce esa situación en los países desarrollados no es el uso del carro como uno pensara, no es la cantidad de fábricas que necesitan de esa energía para hacer la industria de esos países, sino es un tipo de ganadería y un tipo de agricultura cuyo camino nosotros ya no podemos ni debemos imitar. Estaba yo completamente equivocado hace unos años, 10 o 15. Lo cual tampoco significa que lo que tenemos es lo apropiado para Colombia. De las 35 o 38 millones de hectáreas, las cifras varían dependiendo de las investigaciones dedicadas a la ganadería extensiva, hay 15 millones de hectáreas que deberían estar sembradas en maíz, en alimentos agropecuarios, en productos de la agricultura, con una intensidad en términos de productividad, me gusta más llamarla en términos de puestos de trabajo, muchísimo mayor de lo que hoy tiene.
Si me lo permiten, si eso se lograra en el Caribe colombiano se desarrollaría, no tendría pobreza. No habría hambre en Barranquilla, alcalde, que en mi opinión es el principal problema de la ciudad. No ha disminuido. La ciudad del hambre se ha vuelto las ciudades del hambre en Colombia, al contrario, por los fenómenos económicos mundiales de la inflación, que golpea en primerísimo lugar a los alimentos, porque lo agudiza la guerra que hoy los europeos han entablado, y que lo agudiza aún más la crisis climática que vivimos en nuestro propio territorio y que hizo descender la agricultura en menos 1.4%, y que aún se agudiza porque estas condiciones van generando la especulación de los precios. Y entonces lo que pulula en Colombia es el hambre. Hoy nuestro principal problema, urgente de solucionar, esas 15 millones de hectáreas fértiles entonces se vuelven cada vez más valiosas, cada vez tienen un sentido, decía la Constitución de López, las reformas constitucionales de López Pumarejo, que yo no sé si el alcalde tiene que ver con López Pumarejo y nuestra ministra de Agricultura también. López Pumarejo en el 36 lo planteó con mucha claridad. La tierra tiene una función social. Y la función social mayor, la Constitución del 91 le agregó la palabra ambiental. La mayor función social de la tierra es alimentar la humanidad. Y si tenemos 15 millones de hectáreas, como dicen las investigaciones, de tierra fértil, propicia para la agricultura de alimentos, entonces nuestro deber con la humanidad es que se llenen de cultivos de alimentos. Lo cual, si ponemos otro aspecto geográfico de Colombia, que la mitad de nuestro territorio son bosques y selvas, comenzando por la selva amazónica, pues tampoco en las selvas y en los bosques puede haber ganadería. Ahora estamos enfrentando un fenómeno que yo creo que tiene una máquina infernal detrás, que es el lavado de dólares y el bloqueo a Venezuela, porque la necesidad de los venezolanos de dólares y el narcotráfico, que necesita lavar los dólares para volverlos pesos colombianos, ha generado un mecanismo absolutamente perverso para la humanidad, porque el narcotraficante con sus dólares compra el ganado venezolano, que los ganaderos venezolanos necesitados de dólares venden ya sin mayor restricción, y el ganado pasa la frontera a pie y se deposita en las selvas amazónicas, no sin antes quemarla. Las quemas de la selva amazónica hoy vienen creciendo, tienen que ver con alistar potreros, entre comillas, porque la selva amazónica no tiene tierra fértil. La exuberancia de la selva es un ciclo de consumo de la misma selva, no se alimenta de los suelos. Y allí, en esas praderas, entre comillas, depositan el ganado de contrabando que después venden en pesos colombianos y se cierra el círculo. La víctima, la humanidad. Porque si se acabase la selva amazónica, ya no hay punto de retorno, ya se vuelve irreversible el encadenamiento catastrófico de la crisis climática a nivel planetario que arrasaría con la vida en el planeta, incluida la nuestra. Por tanto, aquí tampoco. Luego achica el espacio que hoy tiene en términos geográficos la ganadería extensiva. Si no es
la ganadería quieta, estabulada. Y si no es romper las selvas, como antaño se hizo, entonces ¿dónde? Pues en lo que queda. Y usted ha hecho las operaciones matemáticas, no son muy difíciles. Liberar 15 millones de hectáreas fértiles propicias para la producción agropecuaria, hoy no usa sino 5 millones de hectáreas y la mitad en las montañas y en lugares no fértiles. Y concentrar la ganadería, pero de manera diferente, absolutamente convivial, con las necesidades que tenemos de disminuir los gases de efecto invernadero, precisamente no teniéndola en praderas, sino con pastos que puedan ser usados de manera intensiva y con árboles, los propios de la región. Una ganadería entre los árboles es lo que nos permite sostenerla en el mundo actual y posibilitar esa visión como una visión incluso de vanguardia para la humanidad. Se confronta con lo que se desarrolla en Estados Unidos, en Canadá, en la Europa Occidental, en Japón, en China incluso. Los chinos las tienen tan grandes que están produciendo en cadena los virus. Los virus, como ustedes observarán, cada vez más tienen nombre de animal. Y eso tiene que ver con concentrar las ganaderías de cerdos, de pollos, de reses, etcétera. Luego, la propuesta que se hace desde Colombia, que no es una invención nuestra, obviamente, convive con las posibilidades de presentar un sistema económico descarbonizado que pueda permitir la vida en el planeta. Y nos permite, por otra parte, que entonces la tierra liberada, la más fértil, pueda ser cultivada con muchos puestos de trabajo por cada 10 hectáreas, con un incremento de la productividad económica y sobre todo con la posibilidad de generar una clase media rural que es el camino para construir la paz. Porque democratiza, porque abre opciones y posibilidades, porque permite una prosperidad para las gentes, porque nos permite desencadenar procesos de industrialización, porque es en el trabajo sobre la tierra y en la industrialización en donde realmente se construyen las riquezas de las naciones. Sin ello no es posible tener riqueza, simplemente se transfiere, pero no se genera. En la producción está la riqueza. Y entonces la propuesta hecha por Fedegan, que nosotros hemos recibido, que tiene que ver con el primer punto del cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, y digamos tiene su simbología el hecho. 3 millones de hectáreas en este gobierno. Algunos funcionarios creen que no somos capaces de comprarlas. Algunos otros son desconfiados y dicen que nos van a vender la tierra que ya está inundada. Las tierras más fértiles, es la vocación, es el criterio que en cierta forma es técnico, que permitan el desarrollo de la agricultura de alimentos en Colombia en manos de centenares de miles de familias, a las cuales no hay que entregarles la tierra, uno, ni gratuitamente, dos, ni tan en pequeñas porciones que lo que hagamos es transitar la pobreza de un lugar a otro. E indudablemente no es simplemente la tierra y el agua, sino tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el crédito, tiene que ver con el mundo. El mundo necesita alimentos. Si nosotros tuviéramos la posibilidad financiera de usar la altillanura colombo-venezolana atravesada por una línea férrea entre el Pacífico y el Atlántico, podríamos tener otra Ucrania.
pero no bloqueable como es Ucrania. Si los turcos deciden cerrar los estrechos que ligan el Mar Negro con el Egeo, no hay Ucrania, no hay alimentos, no hay maíz. Nosotros tenemos el océano Pacífico y el océano Atlántico, la gran ventaja binacional, porque la altillanura lo es, pero allí nomás hay decenas de millones de hectáreas, que pensaron algunos era para la gran producción de soya, precisamente para esas ganaderías quietas que hay en el norte, pero que yo creo que podrían ser, y es, según el Banco Mundial, la última posibilidad de ampliar la frontera agraria en un mundo que cada vez necesita más de alimentos. Vale un dinero que no tenemos. Pero ese ha sido un sueño de hace tiempos. Dentro de lo que tenemos, entonces, la posibilidad de desarrollar 3 millones de hectáreas, qué objetivo tan pequeño, nos parece grande, pero es pequeño, duplicaría la producción de alimentos en Colombia, generaría una clase media indudablemente y unas posibilidades de industrialización, pero aquí el valor fundamental, no solamente económico, sino político, social e histórico, es que podría propiciar la base de una paz total. Y entonces aquí está el gobierno de izquierda y el gremio de la ganadería charlando conjuntamente, porque podemos hacer un pacto para que pueda ser posible la paz total. La paz total es todo en Colombia. La paz total es todo en Colombia. Nada es posible realmente en medio de la violencia. Y en medio de la paz muchísimas cosas son posibles. Muchísimas. Esa paz ha comenzado, hay experiencias, no vamos a inventarnos cosas que ya han sido positivas en el pasado. Procesos de paz desde hace décadas vienen siendo nombrados y mencionados una y otra vez, de manera parcial exitosos, pero de manera integral fracasados. El del M-19, del que hice parte y que generó la Constitución del 91, la Constitución es hija de ese proceso, pero no trajo la paz total. Ahora, más recientemente, el de los paramilitares y el gobierno de Uribe. Alguien me decía, bueno, ¿y ese proceso, ese acuerdo se cumplió? ¿O está pendiente de cumplimiento? Si se reivindica la necesidad de cumplir el proceso de paz FARC y el presidente Santos, que es con el Estado, no es con un presidente que se hace, porque el presidente lo que hace es comprometer la firma del Estado. Y la palabra del Estado jamás debe ser incumplida, porque eso sí genera violencia. Un Estado traicionero es lo peor que puede suceder, porque los ciclos de violencia se ampliarían, y los ciclos de violencia ampliados no son más que círculos de venganza y reacción, hasta consumir toda la sociedad en un proceso de autodestrucción. Pues entonces hay que decir que deberíamos cumplir, que este gobierno tendría que cumplir el acuerdo de paz entre el paramilitarismo y el gobierno de Uribe, en sus condiciones últimas de verdad, justicia y reparación real. E indudablemente el firmado entre la FARC y el gobierno de Santos, todos los tres que he mencionado, incompletos porque ninguno ha generado la paz total. Quizás porque la paz total tiene que ver es con la sociedad y no con los grupos armados. Quizás porque la paz total es antes que nada un pacto social, no un pacto entre armados, que después los puede desencadenar.
Y un pacto social que significa que sectores que han sido privilegiados económica y políticamente en Colombia, con poblaciones que han sido completamente excluidas por décadas y por siglos, no más ahora que vengo de Pinillos, Pinillos que está al lado de Mompox, Mompox que era la gran ciudad hace 2 siglos de la República y de la colonia, y hoy vayan y mírenlas, ambas, Mompox y Pinillos, pero Pinillos sobre todo. Pinillos está a 40 kilómetros de Mompox y la liga una vía terciaria. Y allí aparecieron los primeros colegios universidad que tuvo este país. Y la primera juventud revolucionaria, alcalde, porque 400 jovencitos de esos que salían de esos colegios universidad, casi la élite, imagínense en hace 2 siglos cuántos podían tener esa oportunidad, se fueron con Bolívar por el río Magdalena a pelear en la campaña admirable, 400 que sería en aquella época una aldea, o sea, casi todos. Pues hoy ese mundo está abandonado, como abandonado está buena parte del país. Y entonces, ¿en qué consiste un pacto social? Si no es en encontrar esos 2 mundos en un camino común, en una construcción común de nación. Lo común se vuelve fundamental en el pacto social. Hoy se aprobó la reforma tributaria. Bueno, yo me voy alargando, es mi costumbre. La reforma tributaria, la más grande en volumen de dinero en la historia. Y la primera, desde que yo he sido congresista por lo menos, en que los tributos giran alrededor de sectores privilegiados económicamente y se van a gastar en sectores excluidos en Colombia. Eso se llama justicia social. Si eso se acepta, y el Congreso dio un mensaje absolutamente libertario, hacía mucho no lo daba, de independencia, de interés general, pues ese es el camino del pacto social. Ese es el pacto social, entre otras. Pacto social es lo que ustedes han aplaudido como gremio al posibilitar que 3 millones de hectáreas fértiles se puedan volver campos de cultivos de alimentos en manos de centenares de miles de familias que se convertirán en familias prósperas con la ayuda del Estado. Eso es pacto social. Y ese es el principio de la paz total. Es allí, sobre esos hechos de justicia social, en donde es posible entonces desmovilizar toda la juventud que anda armada, matándose entre sí. Jóvenes negros contra jóvenes negros allá en el Pacífico, jóvenes de los barrios populares de estas ciudades caribeñas matándose con otros jóvenes caribeños. La tasa de homicidios en este momento en el país es menor que la del año pasado, pero la tasa de homicidios del Caribe colombiano es muy superior a la del año pasado. ¿Qué pasa en el Caribe? Si no es que ya está viviendo una degradación social producto de la ausencia de oportunidades. Y una manera de abrir esas oportunidades es abrir la tierra y abrir el agua y abrir el crédito y abrir el conocimiento. Para mí eso es lo fundamental. Y aquí nace esa opción, porque de esas 3 millones de hectáreas, muchas, quizás la mayoría, están aquí, en el Caribe colombiano. Y por esa razón, porque ya podemos entonces hablar, si vamos desarrollando este pacto social, con esa juventud excluida y armada, degradada, que se está matando entre sí, yo le llamo el proletariado del narcotráfico, porque el empresario del narcotráfico no está en esas regiones, ya no está casi ni en Colombia.
es una gran multinacional que hace sus transacciones a escala global. Si eso ya es posible, entonces yo creo que se abre un nuevo reto. No solamente plantear el pacto social, que es la gran oportunidad, la gran transformación, como decía Boliangi, sino entrar a las posibilidades de la desmovilización de toda la juventud armada que está en Colombia matándose entre sí. Y por eso le voy a proponer, José Félix Laforí, que usted integre la comisión que hemos nombrado de parte del gobierno como negociadores con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Que entren allí a las intimidades de esa complejidad, porque esos procesos son complejos, a la intimidad, a los rincones que no se publican a veces y que puedan ustedes tener de primera mano la opción, la discusión, el debate que seguramente suscitará de cómo lograr que con el ELN se acabe la fase de lo que fue la insurgencia armada en Colombia. El final de una fase histórica que comenzó allá en 1948, que no es lo único, obviamente, que hoy hace parte de la violencia y del conflicto, pero que es el cierre de una fase de la historia. Se cierra la puerta y se abre otra, y esa otra no puede ser otro conflicto armado, otra venganza, como ha sucedido en estos 2 siglos de historia del país, sino que tiene que ser el comienzo de la era de la paz. Por eso no es exclusivamente con el ELN que tenemos que lograr las desmovilizaciones de las almas, de los espíritus, de los corazones y de los músculos, sino con toda esta serie de bandas que han surgido, que son jóvenes excluidos, armados, matándose entre sí, y que cada vez tienen más presencia y hacen más víctima al Caribe colombiano. Cada vez más, las 2 costas, que es donde más ricos deberíamos ser, el Pacífico y el Caribe, cada vez se nos hunden más es en la pobreza y en la violencia, y por ahí no podemos tener nación. Así, José Félix, que con su mentalidad, con sus maneras de pensar, con su representación sobre un sector de la sociedad que indudablemente tiene algo y mucho que decir, su presencia será valiosa en los diálogos que se han iniciado con el ELN y que ojalá sean la concreción inicial de lo que llamamos la paz total. Gracias, muy amable por habernos escuchado. 9 de la noche, gracias.